Sí, claro. Pues bueno, pues bienvenida, ¿no? Y a ver si Mac me está escuchando, espero que sí. Este, bueno, pues quise hacer algo para el grupo, ¿no? Ya estaba desconectado desde hace bastante tiempo con el grupo y ahorita pues que está con este asunto del coronavirus, pues estoy tratando de hacer cosas, ¿no? Para ocupar mi tiempo libre y se me ocurrió, ¿no? Este asunto de las conferencias, ¿no? Y bueno, en este caso desde mi campo de experticia, que son las adicciones. Ok. Llevo trabajando con las adicciones desde hace 10 años y de manera profesional llevo trabajando con ellas unos 5 años, ¿no? Porque también tengo una adicción, que es adicción al consumo de alcohol. Y Ok. bueno, lo que quiero plantear en esta conferencia es una visión alternativa de lo que son las adicciones, porque el modelo que impera actualmente en las diferentes clínicas y sobre todo en los UNEMESCAPA, que son los centros de atención gubernamental para la atención de adicciones del gobierno, pues es el modelo cognitivo-conductual, que es ahorita el modelo terapéutico referente, pero también el modelo médico, ¿no? Eso quiere decir de que la gente trata o quiere entender a la adicción solamente desde de que la sustancia es lo único que hace que una persona se vuelva adicta, ¿no? Y pareciera que cuando ingresan a un familiar, a un centro de rehabilitación, más que encontrar la causa que los está llevando a consumir, pues pareciera que la familia busca más bien revertir el daño emocional y psicológico que ha causado el consumo de sustancias. Entonces, Ujú. por esa parte hay que pensar de manera diferente, ¿no? Hace tiempo leí un artículo que creo que resume bastante bien lo que quiero ejemplificar, este asunto de que la adicción no solo es una enfermedad del cerebro, como a muchos les gustaría pensar, ¿no? A ver si se puede ver en el chat que lo pongo ahí. Eh, yo creo que la adicción tiene que ser entendida desde la psicología más que desde la medicina, que es creo que el modelo que impera actualmente. Entonces, para eso voy a utilizar una presentación que casi siempre uso con lo que son mis pacientes y también cuando voy a dar pláticas y conferencias, que es justamente este asunto de los conceptos básicos de las adicciones. Obviamente, Ok. la primera pregunta que, por ejemplo, te quisiera hacer, Yoko, es, ¿qué es una adicción? ¿Qué es una adicción? Híjole. Bueno, pues para mí una adicción es pues la necesidad de algo externo, ¿no? Muchos lo enfocan nada más a sustancias, pero nada más, pero vaya, también puede ser a personas, actividades, a situaciones, y es una necesidad imperiosa, ¿no? Por hacerlo. A Ujú. lo que yo sé, lo que tengo entendido, es que un adicto a algo es por una de las características que tiene el ser humano, que somos hedonistas, ¿no? Que somos amantes de lo placentero. Para mí una adicción es el recurso a una fuga de una realidad que se está viviendo que no se quiere aceptar. Ok, muy bien. Esa es la manera donde la mayoría entiende así a la adicción, ¿no? Y creo Ujú. que tiene mucho de verdad. Y hay cosas que hay que replantear en ese entendimiento de la adicción. Obviamente, para entender la adicción, primero tenemos que entender cómo surge o cómo creamos este concepto, porque era un concepto que no existía. De Ujú. hecho, yo pienso que muchas veces el mal entendimiento de la adicción viene muy acompañado de la historia de las drogas y su consumo. Actualmente vivimos en algo que se llama el modelo prohibicionista. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la sociedad rechaza de manera tajante las sustancias ilegales de un país por el simple hecho de que son ilegales y por lo tanto se señala al adicto,
Se señala su consumo de sustancias como algo negativo, como algo inmoral, y por lo tanto es algo reprobable y castigable. Ahora, yo creo que esa posición que incluso Felipe Calderón, cuando creó esta guerra contra el narcotráfico, es la visión con la que inició esta guerra, de que sabes que el problema en este asunto del narcotráfico pues son los narcotraficantes. El problema de este asunto del tráfico de drogas son las drogas. Pero yo creo que hay que entender que como seres humanos hemos consumido drogas desde los inicios de la humanidad o incluso antes de ser seres humanos. Hay reportes de animales que, por ejemplo, consumen sustancias como, por ejemplo, los monitos verbet, que son monitos de Brasil, que, por ejemplo, se alcoholizan, ¿no? Con la caña de azúcar. Hay canguros en lo que es el área de Australia que llegan a comer plantas alucinógenas, ¿no? Por el mero hecho del placer. Algunos delfines que, por ejemplo, golpean a peces globo, ¿no? Y sueltan ciertas toxinas que producen un efecto psicodélico en ellos, ¿no? Entonces, como animales, como seres humanos también, consumimos sustancias desde siempre. Obviamente hay que entender que la sustancia, la droga como tal, cualquier droga, es una sustancia diseñada para defenderse. Es un veneno. Porque obviamente quienes fueron los primeros seres vivos en desarrollar las drogas fueron las plantas, fueron los hongos, fueron seres que querían generar un mecanismo de defensa para que no se los comieran, para defenderse. Sin embargo, los seres vivos, los animales, los seres humanos, nos hemos adaptado a este tipo de sustancias que generan y ¿qué es lo que sucede? Pues genera un efecto placentero y al contrario, las consumimos más. Aunque curiosamente al consumirlas más, masificamos su producción y entonces de alguna manera se cumple el objetivo de la planta, ¿no? Nada más que es diferente el propósito del uso, ¿no? Al inicio de la humanidad, solamente los chamanes, los sacerdotes, los líderes religiosos utilizaban las drogas para contactarse con los dioses. Nadie más podía consumir drogas porque era algo sagrado para la gente, ¿no? En el caso de los mexicas, bueno, más específicamente los mayas, consumían tabaco para producir un efecto alucinógeno y de esa manera sentir que hablaban con los dioses, consumían opio en Egipto, en Arabia, pues consumían café. Y entonces te das cuenta de que desde siempre hemos usado las drogas y en un inicio fue para un propósito espiritual. Sin embargo, fue con Seneca, fue el filósofo Seneca que en los tiempos de los romanos comenzó a identificar que cuando dejamos de usar las drogas para un propósito de religioso y las usamos para un propósito recreativo, es decir, que por el mero hecho del placer, por el mero hecho de sentirnos bien, pues comenzaron a surgir ciertos problemas, ¿no? Uno de los problemas es que surgieron las personas que se volvieron adictas al alcohol, ¿no? De pronto descubrió que había personas que no podían beber sin su copa de vino, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se quedó hasta ahí. Registró que había personas que tenían esa clase de comportamiento. No pensó más allá de el por qué, ¿no? De hecho, antes se pensaba que el alcohol era una bebida espirituosa, ¿no? Es decir, una bebida que lo que hace es que hace que se meta un espíritu dentro de ti, por lo general el espíritu de un dios, y entonces te cambiaba el comportamiento. Y es la explicación que le daban antes los romanos a el comportamiento de una persona borracha, ¿no? Es que se le metió un espíritu y por eso actúa así. Muy diferente a como es normalmente, ¿no? Sin embargo, obviamente esto es un problema, ¿no? Muchos lo hemos visto como un problema y entonces llega la Iglesia Católica. Después de los romanos llegan los católicos y dicen, ¿saben qué? Esto es un problema, porque nosotros defendemos lo que es el temple, ¿no? Las virtudes cristianas, donde tenemos que ser muy mesurados, muy sobrios, ¿no? Y entonces ellos designan a la adicción como un vicio. Y actualmente seguimos con esa visión. Mucha gente entiende a las adicciones como un vicio. Yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, de que si nosotros pensamos que esto es un vicio, que esto es un mal hábito, que se puede quitar por mera voluntad, bueno, pues entonces, si vemos así el asunto de las adicciones,
pues tenemos que solucionarlo como se solucionaban los vicios, como se siguen solucionando los vicios. Ujú. La Iglesia Católica soluciona los vicios a través del castigo. ¿Por qué? Porque si es un problema de la voluntad, pues tenemos que corregir tu voluntad a base de la fuerza, a base del castigo. Por ejemplo, esto que les presento se llama la picota de tonel. Es un barril que que se lo ponían a la persona que se emborrachaba, que la acusaba la iglesia, la Santa Inquisición, de que era una persona ebria, y entonces tenía que caminar por todo el pueblo con ese barril, que es un barril muy pesado, y que aparte tenía dibujos de el pecado que se le atribuía a esta persona. Sin embargo, pues obviamente las personas, y más si tienen un problema de adicción, por más que los castigues, vuelven a beber. Y en el caso de la Iglesia Católica, cuando la persona reincidía, ¿qué era lo que pasaba? Pues volvían a colocarle la picota de tonel, pero esta vez no tenía que caminar. Se tenía que quedar dentro del barril, tapaban la parte de abajo y ahí mismo orinaban y defecaban. Y mucha gente moría debido a las infecciones urinarias por estar en ese lugar tan poco higiénico. Y yo les digo a mis pacientes, si ustedes creen que un castigo sirve para curar con las adicciones, adivinen qué. Hemos probado los castigos, castigos que llevan al punto de la muerte, y adivinen qué, la gente sigue bebiendo. El castigo jamás ha curado una adicción. Sí espanta, como es obvio, a un adicto si, por ejemplo, lo meten a un anexo. Si, por ejemplo, lo meten a un lugar horrible, obviamente, donde comen mal, duermen mal, donde de pronto ahí se ejerce violencia dentro de esos lugares, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen espantados y se mantienen abstemios. Pero una de las reglas que tenemos que entender en este asunto de las adicciones es que el placer puede muchísimo más que el miedo. Porque cualquier persona Así. quiere salir del miedo, ¿no? Un ejemplo que ponen a nivel social, por ejemplo, son las dictaduras, ¿no? Una dictadura comunista, por ejemplo, o cualquier otra dictadura, lo que hace es ejercer miedo en la población para tenerlos controlados. Pero tú le preguntas a la gente que vive en ese sistema y quiere salir de ese sistema. No quiere vivir con miedo, quiere ejercer su libertad, ¿no? Ahora, el asunto es, tú estás en una sociedad, que un ejemplo sería la sociedad estadounidense, y por más problemas que tenga la sociedad estadounidense, si ellos pueden ejercer su voluntad, si ellos pueden comprar lo que ellos quieren, si ellos pueden llenarse de placer, no van a querer salir de ese sistema. ¿Por qué? Porque hay placer. Ese es el mecanismo que tenemos cerebralmente. Seguimos lo que nos causa placer y lo que nos causa dolor lo repelemos. Y por eso la adicción es una cárcel perfecta. Porque es una prisión de la que el prisionero no quiere salir. Entonces tenemos complicaciones en el tratamiento cuando vemos una situación así. ¿Cómo incitar a las personas a que dejen algo que les genera demasiado placer? Entre muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Llega lo que es Benjamin Rush, que es uno de los fundadores de los Estados Unidos, es médico, y entonces él es la primera persona en definir a la adicción como una enfermedad. Y de pronto le colocamos muchos nombres, ¿no? Los médicos intentaron colocarle diferentes conceptos al mismo problema: drogadicción, farmacodependencia, cocaína, alcoholismo, narcomanía, etcétera, para nombrar a esta enfermedad y tratar de conseguir un tratamiento. Pero hasta el siglo XX, los únicos tratamientos que podían desarrollar los médicos eran de desintoxicación. No podían hacer otra cosa más que llevarlos a una clínica, desintoxicarlos. Si tenían suerte, dejaban de consumir, pero la mayoría regresaba y volvía a consumir. Sin embargo, fue un avance, porque dejamos de castigar, o por lo menos intentamos dejar de castigar a los adictos, y comenzamos a atenderlos los profesionales de la salud. Actualmente se está tratando de amplificar esa visión. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo, si a ti te agarraban con sustancia,
Por ejemplo, con marihuana, en pequeñas dosis, te agarraban y te metían al bote, Ujú. porque eras narcotraficante o te acusaban de lo que ellos quisieran. Después se creó una ley aquí en México donde tú podías tener ciertas dosis de consumo personal. Mucha gente luego se utiliza esto de argumento diciendo es que las drogas ya son legales. No, no son legales. Lo que es legal es portar estas sustancias, pero si tú las consumes en frente de una autoridad, te agarran, porque eso es ilegal. Entonces, a muchos no les hace sentido. ¿Cómo la puedo portar y no la puedo consumir? Ah, porque la idea de esa ley es que te dejemos de ver como un delincuente y mejor te veamos como alguien que está enfermo y te llevemos a un lugar donde te puedan dar tratamiento. Y entonces tratamos de cambiar esas visiones dentro de lo que es el concepto de adicción. Comenzar a ver a la adicción como una enfermedad y no como un vicio, no como algo que deba de ser castigado. Ahora, ¿cuál es la otra situación o el otro problema? Ya lo vimos como una enfermedad, pero ¿qué tipo de enfermedad? ¿No? Porque de pronto es complicado entender a la adicción porque es una enfermedad mental, es una enfermedad del comportamiento. Y de pronto a mis pacientes les cuesta creer que están enfermos cuando de pronto hay imágenes como esta, ¿no? Hay videos, hay una serie de contenidos multimedia en los medios de comunicación masivo donde pues ven a personas emborrachándose, drogándose, siendo felices. Y todo el mundo quiere ser feliz. Y cuando te dicen, ¿sabes qué? Es que eres tan feliz, que eres enfermo, pues no les hace. No les hace sentido de pronto pensar que por estar feliz ellos están enfermos. Y entonces hay que hacerles entender que la enfermedad, que por lo general la relacionamos con malestar, con dolor, con incomodidad, en realidad no es lo único que uno puede llegar a sentir con una enfermedad. Uno también puede sentir placer, euforia y pasión y estar enfermo. Y eso es que hay que hacérselos ver desde esta visión de que, claro que eres feliz con la adicción, claro que eres feliz con el consumo de sustancias, pero tú no viniste, por ejemplo, a la clínica a ser feliz, porque yo ya sé que eres feliz. Lo que vienes a hacer a una clínica es aprender a ser pleno, porque así como sigues y estás muy a gusto con el placer, estás muy disgustado por el dolor. Porque una de las características de la persona que consume sustancia de manera problemática es que sí le encanta el placer, le encanta ser feliz, pero cuando llega la tristeza, cuando llega el enojo, el dolor, la soledad, la vergüenza, la culpa, que son emociones desagradables, que en sí misma no gusta uno por sentirlas, ahí hay problemas. Porque entonces esta clase de dolor, esta clase de displacer que siente el usuario, no lo puede soportar. ¿Qué es lo que necesita? Volver a ser feliz. Y entonces por eso les digo, tienen que ser plenos. Y la vida significa vivir la tristeza, vivir el enojo, vivir la soledad, vivir la culpa. La vida implica vivir todas esas emociones. Y si solamente puedes vivir siendo feliz, estás viviendo una vida bastante limitada, bastante mocha. Estás como una persona discapacitada, emocionalmente hablando. Se vive en la tiranía de la felicidad. Solamente puedes vivir si eres feliz. No, espérate, pues es que también en la vida hay muerte y tiene que haber tristeza. En la vida también hay problemas, tiene que haber enojo. En la vida también hay disgusto por mis relaciones y sentirte solo. En la vida hay más emociones que solo la alegría o la pasión. Entonces, así se ve el adicto. Siempre feliz, nunca triste, siempre relajado, nunca estresado, siempre satisfecho, nunca frustrado. Siempre tiene que estar alegre, satisfecho, feliz. Y no tiene que ser así. Porque si nada más puede vivir bajo esas condiciones, es un mundo irreal en el que vive. Porque se va a topar con eso, con la realidad. ¿Sabes qué? Pues estarás feliz y todo lo que tú quieras, pero pues tienes que trabajar, mano.
y a nadie le gusta trabajar, ¿no? Sin embargo, es parte de los componentes de la vida que te ayudan a sentirte pleno, a sentirte útil, a sentirte productivo y que la gente te valore por lo que haces, ¿no? Una familia que te valore por ser el proveedor de la casa. Y eso es algo que no puedes conseguir solamente metiéndote una sustancia. Ujú. Ahora, voy a adelantarme tantito para no atorarme mucho, a ver si no se corta la conferencia. Hay tres elementos de la adicción para entender este asunto. Primero tengo que decir que entender a la adicción como una enfermedad cerebral, yo creo que en sí mismo eso es un error. ¿Por qué es un error? Por el simple hecho de que hasta ahorita, por más investigación y esfuerzos de los laboratorios y médicos que hay, no existe ningún medicamento que ayude a tratar directamente a la adicción. Existen tratamientos farmacológicos complementarios que ayudan a reducir o revertir el daño causado por una sustancia. Como por ejemplo la oscarbazepina, que por ejemplo es un tratamiento farmacológico de base, la sertralina, por ejemplo, pero ningún fármaco ha servido para disminuir la adicción en su deseo, en su búsqueda. Hay algunos medicamentos como por ejemplo el disulfiram, que incluso lo recomendaba el gobierno de México, porque es un medicamento que si te lo tomas de manera constante, cuando bebes alcohol se genera una especie de cruda, pero 10 veces mayor. Y era como un tratamiento que intentaba que las personas que acababan un tratamiento de internamiento sirviera de apoyo para que la persona no bebiera. Pero la triste verdad es que necesitas un seguimiento para que tengas la certeza de que la persona consume el medicamento. Y muchas veces la persona no quiere consumir el medicamento porque quiere volver a consumir. Entonces ahí es donde falla. Y cuando la familia intenta controlar el medicamento, también falla porque se enoja, se emberrinchan y acaban en un pleito grande y tarde que temprano abandonan el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ciencia médica, hasta ahorita por lo menos, no ha tenido los suficientes avances como para trabajar directamente con las adicciones de una manera mucho más activa. En el último congreso, un colega fue a un congreso internacional de adicciones y se presentó Nora Volkov, se presentó eh, ay, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo el nombre del otro, la otra eminencia en adicciones, que trataban de presentar resultados en el Congreso sobre avances médicos, ¿no? Curiosamente creo que Nora Volkov es psicóloga y sin embargo está muy enfocada en el modelo médico para entender las adicciones y creo que están desarrollando una vacuna contra las adicciones. Están desarrollando un fármaco que ayuda a prevenir que la persona se vuelva adicta. Yo creo que hay que ver, que hay que probar, a ver cómo funciona esa vacuna, ¿no? Yo creo que es una manera de decirlo nada más. Pero siendo sincero, viendo el origen de la adicción, te das cuenta que el origen de la adicción está en estos tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Obviamente las causas biológicas. ¿A qué se refiere? A la farmacocinética misma de la sustancia. Obviamente hay sustancias más adictivas que otras. De las sustancias menos adictivas que hay están los alucinógenos, el LSD, el peyote, la mescalina, son las sustancias menos adictivas. No generan dependencia física, pero sí pueden llegar a generar dependencia psicológica. Y entre las drogas que son depresoras o que son drogas estimulantes, nos quedan 10 minutos. O que son drogas estimulantes, ¿qué es lo que sucede ahí?
Pues estas drogas tienen un diferente tipo de adicción, de dependencia que pueden generar. La marihuana es la sustancia que menos dependencia física puede llegar a generar y la cocaína, la metanfetamina son las sustancias más adictivas. El alcohol también es bastante adictivo a pesar de que es muy aceptado socialmente. Entonces, la sustancia es uno de los componentes. El otro componente es la sociedad. Obviamente se va a desarrollar una adicción en un ambiente muy permisivo, donde se le pierda miedo a la sustancia. Hay lugares donde, por ejemplo, es mucho más fácil conseguir para los niños 1 litro de pulque que 1 litro de leche. Y entonces en algún momento pues le pierden miedo a la sustancia. Bueno, es que los niños también consumen, es que esto. Pero en realidad el alcohol causa bastantes daños en una persona que es menor de 23 años. Muchos piensan que a los 18 uno ya puede consumir sustancias cuando en realidad el cerebro todavía no está completamente desarrollado. Incluso si se consume una sola vez a la semana durante la adolescencia alcohol, se pierden puntos de inteligencia, puntos de coeficiente intelectual que ya no se recuperan. Es un daño permanente, porque es un cerebro joven que es muy fácilmente influenciable. Y sin embargo, vivimos en una sociedad donde a los 18, a los 16, a los 15 años, la gente ya consume alcohol. En el último estudio que realizó el CONADIC, que hace unas encuestas cada 5 años con respecto al consumo de alcohol, teníamos como edad inicial de consumo de alcohol específicamente y de otras drogas, 13 años. Y el último estudio indicó algo súper preocupante porque ahora la edad inicial para consumo de alcohol son 10 años. O sea, desde niños ya la gente está consumiendo alcohol. Porque cada vez le perdemos más miedo, porque hay permisividad, porque ¿sabes qué? Pues es que prefiero que consumas aquí conmigo a que consumas allá afuera con tus amigos. La gente piensa que está más seguro su hijo consumiendo en casa que en realidad allá afuera que podría estar consumiendo, con amigos o con desconocidos. Cuando no vemos que el problema central es la familia. ¿Por qué pareciera que le cree más a los amigos que a la propia familia? ¿Por qué de pronto la sustancia cumple la función que debería de estar cumpliendo la familia, que es sostener al usuario? Muchos de los usuarios llegan acá simplemente con mucho dolor, obviamente muchos traumas, por decirlo de una manera muy general. ¿Y qué es lo que hacen? Se sostienen con la sustancia. ¿Cómo alivian su dolor? Con marihuana, con cocaína, con metanfetaminas, etc. Pero cuando ves a profundidad toda esa situación, ¿por qué no compartes ese dolor? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no le platicas a alguien tus problemas? Que por lo general uno esperaría que la familia sea el que cumpla con esas características. Y te das cuenta de que la familia está muy desintegrada. Porque hablo con él, hablo con el papá, hablo con mi papá, le platico mis problemas y se emputa, se enoja, ¿no? Por lo que le cuento. Y entonces ya no es de mi confianza. Le digo a mi hermana y a mi hermana no le importan mis problemas. Le digo a mi mamá y mi mamá se suelta en llanto y en lugar de escucharme y sostenerme a mí, yo la tengo que sostener a ella. Y entonces se encuentran con un sistema familiar donde ya no hay confianza, no hay respeto, no hay verdad. No hay muchas cosas que debería de haber en esa relación. Entonces, el factor social es muy importante. Obviamente, como psicólogos, en el tratamiento de adicciones, ¿qué es lo más importante? El factor psicológico, el factor del individuo. Nosotros tratando de entender al paciente como alguien libre, alguien responsable. Es decir, toda esta situación del internamiento ya sé que no la quisiste, ya sé que fue en contra de tu voluntad, pero adivina que tus decisiones te llevaron acá. No, pero yo no quería estar aquí. Sí, mano, pero ¿qué esperabas? ¿Tú creías que consumiendo sustancia la gente no iba a hacer nada? ¿Que la gente iba a permitir ciertas cosas? Porque a veces ni el problema ni siquiera es la sustancia. El problema es que cuando estabas consumiendo golpeaste a alguien. Cuando estabas consumiendo robaste dinero. Para poder conseguir la sustancia vendiste la tele. El problema no es que te drogues, porque te has drogado mucho tiempo. El problema es que comenzaste a hacer más cosas que a la familia le preocuparon. Y por eso te internaron.
En general, ahorita quiero dejar la conferencia aquí porque ya casi va a terminar. No sé si tengas una pregunta, Yoko, sobre este asunto de las adicciones, que hasta ahorita con lo que he explicado. Em, Tú mencionabas que la adicción en sí es un problema psicológico, ¿no? O sea, que es un trastorno. Mi duda ¿es un trastorno realmente mental o es un trastorno emocional y de personalidad? Es un trastorno mental y entendiendo un trastorno mental como algo muy amplio. Porque obviamente muchos de los pacientes que, por ejemplo, aquí llegan con un trastorno de personalidad. Es a lo que llamamos patología dual. No solo vienen con el consumo de sustancias, vienen con depresión, trastorno depresivo mayor, vienen con trastorno de ansiedad generalizado, vienen muchos con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que por lo general son pacientes que consumen estimulantes como por ejemplo la cocaína, Ujú. y llegan con los trastornos de personalidad, narcisista, histriónico, borderline, antisociales, nos llegan muchos antisociales y narcisistas, alguno que otro dependiente, alguno que otro paranoico, pero por lo general las personalidades del cuadro dramático que se caracterizan por ser desbordantes, por ser transgresoras, por ser problemáticas a nivel social y a nivel emocional, pues son las principales que consumen sustancias. Entonces, por desgracia, las adicciones actualmente están cada vez más complicadas. Cada vez vienen más comorbilidades mentales con el paciente, además de a lo mejor otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, alguna clase de deficiencia, obesidad. Y entonces todo eso agrava el caso. Algunos ya vienen con brotes psicóticos, tienen que tomar antipsicóticos para poder estabilizarlos y hacer que el tratamiento funcione, el tratamiento psicológico. Entonces, cada vez está más complicado. Los adictos puros que llamábamos antes, que los alcohólicos puros, por ejemplo, que nada más consumían una sustancia, ya casi no llegan. Ujú. Nos llegan, por ejemplo, a nosotros una vez al mes, una vez cada 2 meses, y la mayoría llega con 20 kilos de metanfetamina, cocaína, estimulantes, o llegan con mucho consumo de marihuana. Entonces, es una enfermedad bastante complicada, que todavía me faltaría más explicar los síntomas de la adicción, pero nada más quisiera entenderlo desde esta parte, ¿no? Entenderlo desde la parte en la cual, nosotros necesitamos ver a la adicción como algo que es un problema social, más que un problema médico. ¿Por qué? Porque desde el núcleo familiar está muy destruido los vínculos que puede desarrollar el usuario con otro ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Desarrolla un vínculo con la sustancia. Es un vínculo que no lo lastima o que siente que no lo lastima, que le da mucho placer y que alivia su dolor. Y eso se supone que lo debería de hacer la familia y no lo está haciendo. Porque están trabajando, porque obviamente tienen muchas carencias emocionales también, porque hay mucha violencia, ¿no? La violencia y este asunto de el machismo está muy impregnado en las adicciones y tiene mucho que ver con el consumo de sustancias. Porque eres un maricón si no te emborrachas. De pronto, Claro. incluso las mismas familias nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo voy a una reunión y voy con mis compañeros, con mis amigos, ¿y qué es lo que sucede? Pues simplemente, si yo no bebo, me corren. No, pues aquí no queremos maricones, queremos que te vayas, ¿no? Ujú. Bueno, voy a dejar hasta aquí la conferencia porque ya se está acabando el tiempo. Muchas gracias por venir y espero que puedan hacer ustedes sus propias conferencias desde su campo de experticia y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.